Muy buenas tardes, miércoles 7 de septiembre de 2022. Estamos aquí en el Panorama de Wall Street, el programa de las tardes para discutir, hablar de las claves del día, de la semana y qué esperar para los próximos días, sobre todo en el mercado americano, sobre todo en el mercado, disculpen, estadounidense. Y bueno, pues hoy tenemos un día, por lo menos tenemos un día bueno, tenemos un día bonito. Vamos a poner por aquí los índices, ya que tenemos verde en los índices actualmente. Vemos el Nasdaq Composite en más 1,87, el Dow Jones en más 1,35 y el S&P 500 en más 1,68. Y si nos vamos a la cantidad de empresas que avanzan y declinan, pues tenemos casi 4.000, bueno, por no decir casi, tenemos 4.605 empresas avanzando durante el día de hoy y 2.152 empresas declinando, pero sobre todo donde se sitúa la mayor parte de empresas que suben es entre el 0 y el 5% de subida, y la mayor parte de empresas que bajan se sitúan en torno al menos 2 y 0%. Por tanto, vemos mayoría de empresas que bajan con una bajada leve y empresas que suben entre el 0 y el 5% avanzando. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, estamos ante unas semanas interesantes. Mañana tenemos el Banco Central Europeo. Ya hemos visto que aquí tendremos un especial comentando todo el tema y toda la reunión y la decisión de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Pero también durante las próximas semanas tenemos datos importantes en Estados Unidos. Tenemos los dos siguientes datos. El primero, el dato del CPI. El dato del CPI va a ser el dato de inflación de agosto, es lo que los inversores están mirando. ¿Por qué? Porque el anterior dato de inflación, que fue el de julio, ese dato de CPI, mostró desaceleración. No mostró desaceleración en este sentido mensual, salió en el 0%. Y interanual empezó a bajar. Entonces, la gente se puso muy alcista, se puso muy contenta cuando vio ese primer dato de inflación que empezaba a desacelerar mensualmente. Ahora bien, ¿va a mantener esta la trayectoria durante el mes de agosto? ¿Va a cambiar la trayectoria que venía dando desde julio? Vamos a discutir todo esto en el programa de hoy, ese es el objetivo del programa, y también discutir hacia dónde posiblemente, porque no tenemos una bola de cristal, pero hacia dónde potencialmente, según los datos que tenemos ahora, puede apuntar la Fed para la siguiente reunión, la reunión de septiembre, a 50 o a 75. Ya muchos de ustedes hemos estado hablando muchas veces en el programa que casi todo apunta a 75 puntos básicos, pero vamos a verlo aún así porque puede haber sorpresas. Dicho esto, tengo también el chat por aquí en directo, así que si cualquiera de ustedes quiere poner alguna pregunta, quiere dar alguna sugerencia sobre un tema o lo que sea, lo podemos comentar, lo podemos mirar en detalle e incluso debatir sobre cualquier cosa. Dicho esto, vamos corriendo a los índices. Vamos a poner por aquí los índices. Bueno, pues tenemos primero en pantalla el S&P 500 y estamos en zonas importantes. Ayer comentábamos que había tres niveles importantes, sobre todo si miramos a la baja, y tres niveles importantes si miramos hacia el alza. Ya cada uno tiene que elegir hacia qué lado quiere mirar y un poco acompañar esa tendencia, ¿no? Como vemos, si trazamos un FIBO, si trazamos desde la caída, si trazamos la caída desde el máximo de este año, del máximo de 2021, que sería a principios del máximo de 2022, disculpen, a principios de 2022, en el S&P 500, y nos vamos al mínimo que hicimos este año, que es en junio, mediados de junio más o menos de este verano, ese es el mínimo que conocemos hasta ahora. Sabemos si es el mínimo oficial, si será el último mínimo, eso no tenemos ni idea. Pero lo que sí sabemos es que por ahora es el mínimo del año. Si trazamos el retroceso, vemos que aquí tenemos los niveles que ha recuperado el índice, aquí en porcentual. Entonces, cuando llegamos hasta aquí en verano, hace unas cuantas semanas, hasta esta media de 200, habíamos recuperado más del 50% de la caída. Ahora bien, ahora nos situamos en la zona del 23.60 y este es un soporte clave que compartí con ustedes ayer porque es un soporte importante, ¿no? Vemos que aquí pues ya hemos aguantamos el pasado jueves, aguantamos el viernes al final al cierre y hoy parece que tenemos un pequeño rebote. Entonces coincide también, si lo queremos ver así rápidamente, con esta tendencia poco a poco que se ha ido creando, que a la par va a topar con esta tendencia también bajista, que es la tendencia secular, ¿no? La tendencia grande a medio plazo es la bajista y luego se está generando como una mini tendencia estos meses. Ahora bien, ¿hasta dónde tiene zonas el índice? Bien, pues si sigue todo al alza durante estos días y los activos de riesgo así lo confirman, ahora vamos a ver los activos de riesgo porque son importantes porque marcan el liderazgo de los índices. Si miramos la siguiente zona sería en este 38.20, que más o menos sería en torno a los 4.070 puntos, más o menos en el S&P 500. En caso de romper esa zona al alza, nos podríamos ir hasta esta resistencia que serían los 4.200.
En caso luego de perder entonces el soporte de 23.60, en caso de que tuviésemos un escenario bajista y este soporte no aguanta, por ahora está aguantando, pero podría no aguantar, pues nos iríamos al siguiente, que estaríamos en esta zona, ¿no? En torno a los 3.800 puntos, y luego si perdiésemos ese, pues podríamos ir a testear los mínimos del año. Sea como sea, hay ahora mismo muchas dudas, ¿no? Hay mucha gente que dice que esto ha sido el suelo, hay mucha gente que dice que no, que esto todavía no ha acabado ni mucho menos, y hoy también vamos a traer ciertas opiniones de expertos a los que sigo y que estas semanas han dado opiniones importantes sobre lo que creen del mercado actual, si ya ha terminado este mercado bajista, si va a continuar, etc. Aquí también les hemos estado mostrando los últimos días, sobre todo ayer en el cierre de Wall Street comentábamos un montón de datos económicos que, bueno, lo que se está notando sobre todo en estos datos económicos es desaceleración, contracción, casi todo a nivel global. Obviamente teniendo una situación de Estados Unidos que se mantiene un poco más fuerte, con una fortaleza también del dólar, pero el resto a nivel global, en general, todo está muy débil y todos los índices, tanto manufactureros como de servicios, casi todos entrando en zonas de contracción. Y ahora, de hecho, vamos a repasar alguno. Antes de entrar con ello, destacar algunas cosas, destacar, por ejemplo, el oro, que hace soporte en este mínimo. Ahora mismo está corrigiendo un poco el dólar y los intereses, por tanto, benefician al oro, ¿no? Esos tipos reales, si miramos de hecho los tips, esto, como ven, tienen la imagen inversa del precio del oro. Si se fijan, aquí es cuando el oro hizo el mínimo, que fue cuando los tips hicieron el máximo. Voy a apuntarlo con una flecha para que se vea mejor, que ahí fue cuando los tips hicieron el máximo, y aquí es cuando están volviendo a máximos y el oro se vuelve a encontrar en el mismo nivel que cuando los tips estaban aquí, ¿no? Fíjense que el oro vuelve a este mismo nivel porque tiene esa relación inversa con el interés de los bonos ligados a la inflación, en este caso el tips, y podemos mirar el de 5 años, el de 10 años en general, tiene una mejor correlación con el de 10 años. Y al final el TIP, lo único que se compone, el interés del TIP, se compone de dos cosas principales. Al final es como una medida estándar de lo que podría ser el tipo de interés real a 10 años. Y un tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos la inflación. Y así sacamos el tipo de interés real, ¿no? Bien, pues estos TIPs lo que hacen es que cogen el interés, este interés de los TIPs se calcula cogiendo el interés del bono a 10 años nominal. Este sabemos en cuánto está porque lo tenemos por aquí. Podemos coger el TNX, que lo hemos visto muchas veces. Aquí lo tenemos en el 3,2%, pues cogemos ese interés nominal del bono a 10 años del 3,2% y le restamos no la inflación actual, sino la expectativa de inflación media a 10 años. Y esa cotiza, esa de hecho se deduce por el mercado de bonos ligados a la inflación. De este mercado de TIPS es la que da vida a esta inflación esperada. Y si nos fijamos, esta inflación esperada nos puede ser muy útil también para saber cuándo la Fed tiene que ser más restrictiva o puede estar un poco más calmada. ¿Por qué? Porque podemos ver si está llegando a sus objetivos o no. Al final la Fed lo que quiere es que el mercado descuente una expectativa de inflación futura menor. Quiere que esa expectativa de inflación futura baje. Entonces, si vemos este gráfico y vemos 2022, tenemos zonas importantes en este gráfico de inflación esperada a 10 años. ¿Por qué? Porque fíjense, esta inflación, debido a las subidas de tipos, al efecto subidas de tipos y al efecto también empezaron a caer las commodities hace unos cuantos meses, pues debido a ese efecto, pues la inflación esperada se fue reduciendo. Se fue reduciendo hasta julio. Y aquí en julio pasó una cosa curiosa. Aquí en esta zona de julio pasó una cosa curiosa, y es que hubo reunión del FOMC, hubo reunión de la Fed. Y salió Powell y dijo, y a pesar de subir 75 puntos básicos, que es una medida muy hawkish, es una medida muy de los halcones, pues salió y dijo que no, que a partir de ahora el forward guidance, que iban a ir comunicando las subidas de tipos reunión tras reunión, no iban a dar ese anticipo de las próximas reuniones, y luego también que veían que podían situarse ya en la tasa neutral. ¿Qué pasó? Que al decir esta frase, que veían que podían estar situados en la tasa neutral, pues ya el mercado de bonos, los intereses del mercado de bonos, los intereses nominales, dejaron de subir. Y fue ahí cuando tuvimos esa corrección, de hecho, que la podemos ver aquí en el interés. Aquí la tenemos, ¿no? Esta corrección que hubo en los intereses de los bonos, porque Powell había dicho que ya habíamos llegado a esa tasa neutral, ¿no? Fue un error completo por parte de la Reserva Federal, porque lo que hizo fue que el mercado rebotase, que las condiciones financieras volviesen a aflojar y que, por tanto, las cosas vayan en contra otra vez de ellos. ¿Qué pasó? Que
tuvo que intervenir en el Jackson Hole, tuvo que ser mucho más hawkish, mucho más restrictivo, y como vemos, desde que lo ha hecho, estas expectativas de inflación también han ido más. Estas expectativas de inflación habían subido, disculpar, justamente por eso, porque la Fed había sido muy poco restrictiva, y desde que lo hizo, desde que volvió a hablar en el Jackson Hole, estas expectativas de inflación han vuelto a bajar. Ahora bien, ¿se sitúan en el nivel en el que estaban antes de la reunión de julio? Todavía no. Por tanto, todavía la Fed está en un nivel un poco lejano a lo que tenía en julio en cuanto a expectativas de inflación futuras, por lo que sugiere, y por eso el mercado en parte también descuenta esa probabilidad, ¿no? Esa probabilidad de más 75 puntos que 50, sobre todo cuando ya han dejado caer sobre la mesa todo y el mercado en principio ya lo ha asimilado, porque la probabilidad ahora se vuelca ahí, ¿no? En 75 puntos. Entonces, cuando les comentaba los tips, que al final es eso, es bonos nominales menos expectativa de inflación que acabamos de ver, que ahora mismo cotiza en el 2,48%, pues obtenemos el interés de los tips. Y este interés de los tips, si sigue al alza, es malo para el oro. Hoy corrige y por tanto estamos teniendo un ligero rebote en lo que es el oro en los futuros y en el GLD, que sería el ETF del oro, justo en esa zona que coincide, si le damos la vuelta, es el mismo gráfico que los tips, ¿de acuerdo? Entonces esa correlación, esa relación inversa, sí que la podemos utilizar siempre, más que la de la inflación únicamente, porque la gente tiende a decir el oro, inflación, etc. Hay un paper muy bueno que se llama The Golden Dilemma que desmiente esto y dice que realmente es lo que hay que mirar es la relación inversa con los tips, con el interés de los bonos ligados a la inflación, que ahí ellos mismos incorporan la expectativa de inflación futura, ¿no? Entonces ahí sí que podríamos decir que es un hedge, una cobertura a la expectativa de inflación futura también, porque si aumenta mucho, los tipos reales van a disminuir, ya que resta en la ecuación. Bueno, dicho esto, si vemos rápidamente el índice Composite, el Nasdaq Composite, bueno, pues en situación similar a la del SP500 hemos visto un poquito más débil por ese componente que tiene de mayor riesgo, ¿no? Y si miramos los activos de riesgo, hablando de riesgo, hoy los vemos rebotar. Hoy los vemos rebotar por una sencilla razón, y es que los intereses han caído. Los intereses nominales hoy han caído, el 10 años no sé si ha caído un 2% más o menos o algo así. Entonces, obviamente, hoy tenemos un poco de relajación, tanto para el mercado como para los activos de riesgo. Como ven, high yield, bonos de calidad crediticia baja y bonos con una mayor TIR, ¿no? Bonos más allá arriesgados, de calidad más arriesgada, pues sube hoy el ETF, haciendo ese soporte ahí en esa zona, al igual que los índices. El ETF de IPOs, empresas IPOs, sube ligeramente, pero vamos, en general la zona en la que nos encontramos de rebote es una zona débil en casi todos los activos de riesgo, ¿no? Podemos rebotar, sí, puede haber rebotes, como todo, los mercados no caen en línea recta, esto es importante siempre recalcarlo, que no vamos a tener, excepto en momentos de alta volatilidad y de catalizadores muy negativos o incluso eventos como un cisne negro, por ejemplo, ahí sí que podemos caer muy rápidamente, pero en lo general los mercados no suelen caer en línea recta, y más aún cuando tenemos un VIX que se sitúa ahora mismo, no sé exactamente dónde tengo el VIX, pero actualmente se sitúa en los 24 puntos, más o menos, ¿no? Por tanto, lo que nos está diciendo es que la variación anualizada, lo que nos está diciendo el mercado de opciones del SP500 es que la variación del rango de movimiento del SP anualizado es del 24% arriba, 24% abajo. Si queremos llegar a niveles de movimiento muchos más altos, el VIX tiene que irse más para arriba, ¿no? Para que podamos ver esos rangos de movimiento en los índices mucho más amplios. Dicho esto, vamos a ir rápidamente al mapa y ahora vamos a ir con los temas importantes. El mapa, bueno, tenemos el mapa de calor, ¿no? Siempre me gusta verlo, nos da una idea general de oye, ¿qué movimiento está viendo hoy del mercado? ¿Qué está opinando? ¿Está yendo hacia más refugio? ¿Está yendo hacia más defensivo? ¿Se está poniendo más en duración, en cíclicas, etc., ¿no? Bueno, hoy, como vemos, es un panorama global donde tenemos energía cayendo. Hemos visto los futuros de Brent, de crudo caer, ahora veremos los futuros también. Y bueno, tenemos casi todo subiendo, ¿no? Tenemos tecnología, comunicaciones, consumo cíclico, consumo defensivo, healthcare. O sea, tenemos un día bonito de rebote, puede ser, donde pues vemos estos sectores, pues casi todos acompañan esta subida. Obviamente también el índice estaba un poco sobrevendido. Veníamos de muchos días seguidos de caída. Vamos a verlo aquí, por tanto, obviamente rebotes vamos a tener, y también los intereses llevaban muchos días subiendo rápidamente. Como vemos aquí, venimos de fuerte caída. El RSI ya estaba casi, todavía no ha llegado a zona de sobreventa, pero bueno, estaba llegando casi a zona de sobreventa, ¿no? Y luego, dicho esto, si miramos los futuros, pues tenemos por aquí los futuros actuales, pues vemos eso, ¿no? Que
algunas commodities como pueden ser el crudo, el Brent, bajando, y luego pues el oro rebotando, la plata rebotando, el platino rebotando. Si miramos también las industrias, vamos a recargarlo para ver exactamente qué está saliendo. Solar hoy, importante destacar Solar, lo está haciendo bien hoy, sube una barbaridad. También empresas de metales y mineras, plata, obviamente por ese rebote que hemos visto en los metales preciosos que acabamos de explicar, que es por la bajada de los tips, y algunos otros sectores. En los sectores que más caen, pues vemos sobre todo temas de carbón, oil and gas, petróleo, etc., papel, paper products, real estate, etc. Así que vamos ahora con las claves que quería comentar hoy. Vamos ahora con por qué el mercado ahora mismo está descontando esto. Está descontando 78% de probabilidad a 75 puntos básicos de subida. La probabilidad se disparó ayer, sobre todo, y de hecho estuvimos en el cierre de Wall Street y había algunas preguntas muy buenas comentando por qué la probabilidad se había disparado de repente a 78% de que sean 75 puntos básicos. Si recordamos antes del Jackson Hole, las probabilidades de que fuesen 50 eran más altas de que las que fuesen 75. Powell tuvo el discurso y sí, subieron un poco las probabilidades de 75 puntos básicos, pero seguían más o menos empatadas. Y ahora durante estos días, pues poco a poco se ha ido volcando más hacia la probabilidad de 75. ¿Por qué? Bueno, pues por diversas razones, pero la que mayor impulso dio ayer fue el PMI de servicios. El PMI, y ha ocurrido algo curioso en el PMI de servicios, que esto es lo que quiero comentar también, porque tenemos dos encuestas de PMI de servicios. Tenemos la del S&P Global y tenemos la del ISM. Bueno, pues si vemos primero la del ISM ha dado un dato de 56,9, se mantiene en zona de expansión, de hecho mejora con respecto al mes anterior y por encima de lo esperado, que era 55,4. Así que da una lectura en general positiva para el aspecto, para la economía, en este sentido, para la parte de servicios estadounidense. Ahora bien, si miramos el PMI del S&P de servicios que detecta, que calcula el S&P global, pues si vemos ese PMI de servicios ha dado una lectura de 43,7 versus 44,1 esperado y 47,1 en julio. Por tanto, peor que el mes pasado y peor que lo esperado. Y ya en zona de contracción, el del S&P global. Aquí ya cada uno tiene que un poco decidir a cuál encuesta decide creer. Tenemos las del ISM que han mostrado mejoría en tema manufacturero y tema de servicios, y tenemos las del S&P Global que han mostrado todavía peores condiciones tanto para los manufactureros como para los servicios. Es un poco ambiguo y estamos viendo durante estos meses un montón de datos contradictorios, ambiguos, etc., que luego se rectifican, que luego se corrigen, como pueden ser las nóminas no agrícolas, que se rectificó por una barbaridad de nóminas, pero estamos viendo cosas muy contradictorias en los datos estos últimos meses, ¿no? Y bueno, como vemos, van alineadas. Siempre la del S&P Global tiende a ser un poquito más, tiende a caer un poco más que la del ISM. Por tanto, ya es un poco ver a cuál creemos, ya que la tendencia del S&P Global, línea azul, ha sido ir a la baja, mientras que la del ISM pues parece que está como lateralizando en esa zona de 56 puntos. Fíjense que ha pasado lo mismo con la manufacturera. Si ponemos arriba la encuesta manufacturera del ISM, abajo, disculpen, del ISM y la de servicios del ISM, ambas están lateralizando, mientras que si ponemos las del SP Global, vemos que ambas siguen a la baja. Lo que sí está claro es que el SP Global Composite, que al final es una media ponderada de el SP de la encuesta de SP Global manufacturera y de la encuesta SP Global de servicios, pues tenemos esa media ponderada y obtenemos el Global Composite, que nos da un PMI ahora mismo en 44,6 en zona de contracción. Fíjense en la gráfica, en el nivel en el que estamos, y fíjense que también cuando eso ocurre, el PIB por trimestre anualizado tiende a caer. Fíjense que la zona gris es lo que nos muestra el comportamiento del PIB en cuanto el composite entra en zona de contracción o baja mucho. De hecho, ya llevamos bastante bajada porque veníamos de unos niveles muy altos que no veíamos en una década y venimos corrigiendo de esos niveles. Y pues vemos cómo podría comportarse el PIB, ¿no? Ya hemos tenido 2 trimestres de PIB decreciendo, pues veremos el tercero. De hecho, hablando del tercero, hemos tenido noticia. Y es así, coloco la noticia de última hora, que ha sido hoy, se ha publicado el GDP Now de Atlanta, que ahora apuesta
por un PIB del 1,4% para el Q3 de 2022, para el tercer trimestre. Recordemos que el modelo GDP Now de Atlanta se va actualizando poco a poco a medida que nos acercamos a la fecha del tercer trimestre, de publicación del PIB del tercer trimestre. El 1 de septiembre, una noticia muy positiva, al mercado le gustó, porque el modelo estimaba un 2,6% de crecimiento en el PIB para el tercer trimestre de Estados Unidos, ¿no? Para el tercer trimestre de 2022. Ahora bien, hoy ha publicado la actualización a 7 de septiembre y muestra un 1,4%. Si sigue actualizando a la baja, pues a lo mejor incluso podríamos entrar en terreno negativo, ¿no? Quién sabe. La última encuesta, para ver un poco más o menos direccionalidad, la última encuesta sí que la ponían antes del dato del PIB del segundo trimestre, sí que la pusieron negativa. Y fue negativa, lo que pasa que el modelo de GDP Now de Atlanta daba una estimación del -2 o -2, algo, y luego fue el -0,6, ¿no? Así que iremos viendo cómo actualiza la Atlanta Fed sus estimados para el PIB del tercer trimestre. Algo que les quería enseñar, y es un artículo que ha salido aquí del Fed Research, que de hecho lo pueden acceder en su página web, en federalreserve.gov, y es muy interesante, porque explica algo muy curioso de por qué las empresas se han beneficiado la última década de ciertas circunstancias, y sobre todo los beneficios empresariales se han beneficiado de ciertas circunstancias que vamos a intentar explicar. Lo voy a intentar hacer de la mejor forma posible. Si tienen alguna duda lo pueden poner por el chat, sin problema. Bien, a la derecha tenemos el crecimiento anualizado desde el cuarto trimestre de 2004 hasta el primer trimestre de 2022. Y lo tenemos dividido por diferentes cosas. Tenemos, por un lado, el market cap o la capitalización bursátil, cuánto creces en bolsa, ¿no? Cuánto crece tu empresa en bolsa. Tenemos el beneficio neto, el beneficio antes de impuestos, el beneficio antes de impuestos y antes de el pago de intereses sobre deuda. Y luego tenemos las ventas y el PIB. Bien, lo que mostramos aquí, esto es de las empresas no financieras del S&P 500. Aquí excluimos las empresas financieras, ¿vale? Por tanto, lo que vemos es que la tasa anualizada de crecimiento es del 5,9% para la capitalización bursátil, línea azul, desde el cuarto trimestre de 2004 hasta el primer trimestre de 2022. Se preguntarán, oye, ¿por qué la diferencia entre la tasa de crecimiento de la capitalización bursátil y la tasa de crecimiento de los beneficios netos? Bien, esto obviamente es ligado a la expansión del múltiplo. Se está pagando más por esos beneficios, se está expandiendo el múltiplo. En este caso, el PER se expandieron durante ese periodo, lo que permitió también a las acciones subir, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo de importante fue la reducción de los intereses y de los impuestos para maximizar estos beneficios, para maximizar los beneficios empresariales? Bien, pues lo bueno de tener estas líneas es que podemos ir restando cosas. Y claro, no olvidemos que venimos de una década de tipos de interés bajos, tipos de interés bajos o negativos, donde las empresas se han podido endeudar a un coste muy, muy bajo, muy bajito. Entonces, podíamos apalancarnos sobre esa deuda, podíamos endeudarnos y pagar pocos intereses por ello. Si eso cambia, el panorama va a cambiar y ya no será igual en ese sentido. Habrá mayores costes por esa deuda y eso las empresas lo verán repercutido en sus beneficios netos. Por otro lado, también venimos de otro factor, y es que no olvidemos que Trump inició una propuesta de cambios fiscales que permitieron a las empresas pagar menos impuestos. Entonces, ese pago menor de impuestos también maximizó los beneficios netos. También maximizó esos beneficios netos para los accionistas. Entonces, si los intereses, lo que podemos ver es que si los intereses y los impuestos no hubieran contribuido a los beneficios, en ese sentido no hubiesen ayudado a esos beneficios, el crecimiento real sería del 1,8% anualizado y no del 5,9%. En otras palabras, la reducción de estos es responsable de 1/3 del crecimiento de las empresas no financieras del S&P 500. Por tanto, hay dos factores clave, que son los bajos intereses y la reducción de impuestos que hubo, que han ayudado a las empresas a maximizar esos beneficios. Y algo que dice en el tweet Fed Research, cuando publica este artículo, en las conclusiones, que esto es lo importante, dice lo siguiente. Dice que este boost, este apalancamiento o esta maximización que ha permitido que estas empresas maximicen sus beneficios, estos factores que lo han hecho, posiblemente no continúen. Hay altas probabilidades de que estos factores no continúen, indicando una bajada notable
en el crecimiento de los beneficios y de los retornos, obviamente, de las acciones, porque si los beneficios empiezan a decrecer, pues las acciones acompañarán tarde o temprano esa desaceleración. Entonces, creo que era importante entender esto desde una perspectiva micro para entender, porque al final tenemos la macro, tenemos un montón de noticias económicas, tenemos la inflación, tenemos diferentes cosas, pero también es importante entender, y tienen el artículo ahí por si lo quieren leer, de Fed Research, por qué las empresas micro, a nivel microeconómico, las empresas se han beneficiado también de unos bajos intereses en la última década y de también esa reducción que hubo de impuestos y ahora cómo podría cambiar de cara a los siguientes años si estos factores no están de su parte, si encima se ponen en contra, ¿no? Que es lo que estamos viendo en los últimos meses. Bien, se acerca próximamente el dato del CPI. Tenemos el 13 de septiembre, tenemos este dato del CPI de agosto. Vamos a tener, pues como siempre, la medida intermensual, la medida interanual de este CPI. Bien, ahora mismo se espera que sea un menos 0,1%. La previa no desaceleró en general, ni aceleró ni desaceleró, fue al 0%, pero sí que es verdad que veníamos de aceleración previas durante todos los meses. Por tanto, ahora se espera menos 0,1% mensual, intermensual para el CPI este mes. Y aquí hay dos factores a tener en cuenta. Lo primero, si miramos las commodities en Estados Unidos, si miramos el dólar, etc., lo que podríamos deducir, y si miramos las encuestas, sobre todo, más importantes, tanto la de PMI de servicios, que acabamos de ver, como la de manufactureros, si nos vamos a categorías de precios, porque la de manufactureros fue la semana pasada, pero la estuvimos comentando aquí en el canal, en las categorías, que es lo importante, veíamos que la categoría de precios había disminuido drásticamente. Y también lo ha hecho en servicios, no drásticamente, pero lo ha hecho. Ha bajado de 72,3 en julio a 71,5 en agosto. Por tanto, las encuestas, tanto manufactureras como de servicios, nos están indicando bajada de precios. Luego hemos visto las commodities mantenerse por ahora bajas, podrían obviamente ir al alza, como pues estamos viendo en Europa, por ejemplo, que es una situación opuesta en este sentido a Estados Unidos, pero ahora lo que nos dice la inflación, esperando ese menos 0,1%, es que podría ser que desacelerásemos este mes también. Pero claro, la pregunta es, ¿eso va a evitar que la Fed suba 75 puntos básicos? Y aquí yo personalmente diría que no. Personalmente diría que no creo que eso evite que la Fed suba 75 puntos básicos, porque al final, incluso aunque desacelerásemos mes a mes o no acelerásemos durante los próximos meses hasta final de año en el CPI, pues al final la interanual seguiría en torno al 6%. Entonces sigue alta la interanual. Y la Fed necesita, ya ha recalcado varias veces que necesita que esa inflación baje al 2%, en este caso con su medida favorita el PCE, no es el CPI, es otra historia, pero también con la expectativa de inflación futura que hemos visto antes. Era expectativa de inflación futura. Y como vemos, y como les he comentado al inicio del programa, esta expectativa de inflación futura media de 10 años, que se calcula por el mercado de bonos de los TIPS, sigue por encima de lo que estaba en niveles de julio. Y si en julio la Fed decidió subir 75 puntos básicos, si estamos en una expectativa de inflación superior a esa, pues posiblemente la Fed quiera apretar también aprovechando 75 puntos básicos y por otra cuestión. Y la otra cuestión es que tenemos elecciones de midterm próximamente, por tanto, si la Fed no quiere, pues en este sentido, afectar a las elecciones midterm en esas elecciones de noviembre, pues a lo mejor teniendo 3 reuniones que quedan, ¿no? Teniendo la reunión de septiembre, la de noviembre y la de diciembre, lo que decide es apretar en septiembre para luego en noviembre a lo mejor poder subir a una tasa menos abrupta, a una tasa más baja, ¿no? Ahí se lo dejo a ustedes para que analicen. Obviamente aquí cada uno puede tener una opinión y cada uno puede acertar o equivocarse porque al final no estamos en la cabeza ni con los miembros del comité del FOM, entonces la decisión última será suya. Lo que sí que tenemos es mañana, recuerden, decisión de los tipos de interés en el Banco Central Europeo. Y antes de despedirme, tenemos por aquí una pregunta. ¿Lo que diga la Fed mañana será malo o bueno? En mi opinión, creo que va a seguir con el mismo tono. Habla mañana Powell, día jueves.
creo que no le interesa en este sentido, no veo ningún tipo de interés a cambiar de tono. Las bolsas no han empezado a bajar, han bajado, obviamente, pero se sitúan todavía por encima de niveles de junio. El dólar está haciendo mucho trabajo restrictivo. Las condiciones desde su última reunión de Jackson Hole, su último discurso del Jackson Hole, las condiciones financieras han vuelto a apretarse, por tanto está funcionando ese discurso restrictivo que tuvo, ya por la subida del dólar, por la subida de los intereses, etc. Parte del mercado de bonos está haciendo el trabajo, subiendo esos intereses que, como vemos, sí, hoy corrigen estos intereses. Vamos a verlo aquí, un segundo. Hoy estos intereses corrigen, ¿de acuerdo? Un menos 2% aproximadamente en el TNX, pero como vemos, la trayectoria ha sido clara. Nos vamos otra vez a niveles de máximos del año que vimos en junio. Estamos ahí cerquita de llegar a esos posibles máximos. Entonces, ya el mercado de bonos también le está haciendo el trabajo, descontando unas medidas más restrictivas. Por tanto, y ya estando la probabilidad puesta en 75 puntos básicos, teniendo un 78% de probabilidades de 75 puntos básicos, no tendría sentido que ahora Powell dijese que no. Sí que es verdad que el problema ha sido que hemos subido tasas de interés muy rápidas, y ahí tienen un vídeo en el canal de Pablo Gil que lo he visto esta mañana y lo explica a la perfección. Dice que el problema de este año ha sido que normalmente en otros ciclos de subidas de tipos anteriores subíamos unos 25 puntos básicos por trimestre. Este año estamos subiendo reunión tras reunión 75 y 75 puntos básicos. Entonces están haciéndolo la FED muy rápido. Llegará un punto que, si se ve mucha debilidad en la economía, posiblemente empiece a reducir los ritmos, obviamente, pero parece ser que todavía no es el caso, por lo que hemos visto en los PMIs manufactureros y de servicios. Que cambiase el discurso se me haría muy raro. Yo creo que va a seguir con el mismo discurso del Jackson Hole, que su objetivo es controlar la inflación, no creo que se moje mucho, y que el comité está preparado para tomar las medidas necesarias para que así sea. Dicho esto, y antes de irnos, me apetecía comentar una lectura que les voy a recomendar a todos. Es una lectura, fíjense, lo ha publicado ayer, me parece una barbaridad de research, y que sea gratuito, que esté disponible para todos. La ha publicado Goldman Sachs y es por Peter Oppenheimer. Peter Oppenheimer es estratega jefe de Goldman Sachs International. Y se ha publicado hoy, 7 de septiembre, y se llama Be Repair: The Bumpy Road to Recovery. Si buscan este título y ponen Goldman Sachs, pueden encontrar el research entero. Son varias páginas con un montón de gráficos y un montón de cosas. Peter Oppenheimer, yo lo sigo mucho y me gusta mucho porque tiene un libro que también les recomiendo, que se llama The Good Long Buy. Y si buscan Peter Oppenheimer directamente lo verán, es una portada naranja el libro. Y me gusta muchísimo ese libro, porque habla de cómo se comportan tanto los mercados alcistas como los mercados bajistas, y cómo se comportan también las clases de activos en diferentes escenarios, ya sean con tipos al alza, ya sean con tipos a la baja, entender las dinámicas del mercado, etc. Y bueno, volviendo al tema, el paper que ha publicado, el research que ha publicado, se basa en explicar, esto también lo explica en el libro, pero si leen el research lo van a entender también, explicar la composición, la naturaleza de los mercados bajistas. Hay tres tipos, según Peter Oppenheimer, de mercados bajistas. Están los mercados de bajistas cíclicos, los eventuales y los estructurales. Y ahora vamos a ver categorías y cosas que distinguen a cada uno de ellos. Luego tenemos el actual. Entonces, dentro de estas categorías, pues si vemos esta tabla, por si le quieren hacer captura, nos muestra tanto pre-caída y durante la caída como post-pico, nos muestra los comportamientos que deberíamos ver para que sean de una categoría u otra los mercados bajistas. Por ejemplo, subida de tipos, premercado bajista, pues suele ocurrir en los cíclicos, en los eventuales no suele ocurrir, a veces puede ocurrir, y en los estructurales ocurre. Exogenous shock es cuando vemos una subida muy rápida de algún precio, como puede ser, por ejemplo, el petróleo. En este caso lo hemos tenido este año, o del gas europeo puede ser, por ejemplo. Especulación, subida especulativa en el precio de las acciones. Bueno, en eventos cíclicos y eventuales, en mercados bajistas cíclicos y eventuales, no suele haberlo. Pero en estructurales sí. En estructurales se suelen crear sobre todo por burbujas. Pues, por ejemplo, tuvimos el de 2008-2009, esa burbuja de deuda inmobiliaria.
Ahora actualmente dicen que puede ser selectiva, ¿no? Porque sí que es verdad que en ciertos activos de riesgo teníamos unas burbujas muy grandes, en otros no tanto, pero pues en activos, en empresas, por ejemplo, growth, en IPOs, en SPACs, ahí sí que veíamos ciertas burbujas. Se lo dejo para que puedan hacer captura y ver las diferentes condiciones de cada mercado, pero lo que estiman, según el research, es que ahora mismo estaríamos en un cíclico con potencial riesgo de estar en un mercado bajista estructural. Y como vemos aquí, también una foto que pueden hacer captura que es interesante mantener, nos pone todos los tipos de mercados bajistas desde 1835 con sus categorías, si eran cíclicos, si eran seculares o si eran por eventual, y nos pone también la caída media, la duración media por meses y el tiempo de recuperarse. Y para verlo mejor lo podemos ver en esta gráfica. Fíjense que normalmente lo que podemos ver es en caída media, en los mercados bajistas estructurales suelen ser los que más bajan. Luego, los mercados bajistas cíclicos o derivados de un evento importante, pues suelen bajar en unas proporciones menores que los estructurales. Uno que puede ser, por ejemplo, eventual, para poner un ejemplo, puede ser el del COVID, ¿no? Ese cisne negro que tuvimos, pues es un bear market eventual, event driven, ¿no? Que se denomina. Pues como ven, el potencial riesgo, en principio podríamos estar en un bear market cíclico, según dice Oppenheimer, pero el potencial riesgo es que acabe derivando en un mercado bajista estructural y entonces la caída podría ser todavía peor, ¿no? Porque caídas medias en mercados estructurales, pues si vemos la tabla aquí, caídas medias en mercados estructurales llegamos hasta el 42 meses de caída y hasta un menos 57% de media. Esperemos que no, esperemos no llegar ahí. Y luego la duración también la tenemos aquí en las diferentes categorías, y aquí la media de las tres categorías. Tenemos estructural, es mucho más longevo, cíclico también es longevo, y event driven, como puede ser por ejemplo la COVID que tuvimos en 2020, pues es de mucha menor duración, ¿no? Y luego también nos sale el tiempo de recuperación de ese mercado bajista, con los meses, por si quieren hacerle foto a la tabla. Como vemos, los eventos estructurales pues suelen ser los que más tardamos en recuperar, y los cíclicos, los segundos, y luego los event driven suelen recuperarse antes. Por último, hemos tenido tweets de Cassandra hablando de mercados bajistas y de todo el tema bajista. Siempre hay que mencionar obviamente a Michael Burry, porque él es el fiel a ese tipo de mercados. Y ha habido dos tweets de hoy, uno de ayer, el 6 de septiembre, y otro de hoy, del 7 de septiembre. Se los comparto porque suele borrarlo en su perfil, por si lo quieren ver y quieren saber a qué se refiere. Bueno, en el de ayer puso Crypto Crash Check, Meme Crash Check, SPAC Crash Check, Inflation Check, 2000 check, 2008 check, 2022 check. Hace como una especie de referencia, como una tabla, como quien va completando una tabla de tareas a hacer, pues cómo han ido surgiendo las cosas, ¿no? Entonces, Crypto Crash ya ha llegado, según él, el Meme Crash ya ha llegado, el SPAC Crash ya ha llegado, Inflation también está presente, y la similitud con los años 2000 o 2008 también estaría presente para el 2022, ¿no? Y luego en el otro tweet, que da un poquito más de contexto, dice que no hemos tocado suelo aún. De hecho, si leen el reporte de Peter Oppenheimer, estratega de Goldman, él dice lo mismo, cree que las condiciones actuales todavía no pueden sugerir que hayamos terminado el mercado bajista. Y Cassandra, Michael Burry, en Twitter, Cassandra, dice no hemos tocado suelo aún, hay que buscar fracasos, failures, y luego buscar por el suelo. Entonces dice que todavía tiene que haber más quiebras o más caídas de algunos activos. Por ejemplo, por un ejemplo de las SPACs, y dice que 2 ETFs de SPACs que hayan fallado todavía no es suficiente. Entonces, según Michael Burry, entendemos que a lo mejor deberían fallar más para que sea suficiente para a lo mejor haber tocado el suelo. Eso ya se lo dejo a ustedes para la interpretación y para ver cómo pueden interpretar este sentido. Dicho esto, nos despedimos hoy, nos tenemos que marchar ya. Mañana, recuerden, especial del BCE, especial de decisión de tipos de interés. Me despido y que tengan una muy buena noche.